Buenos días, doctor. Buenos días, jóvenes, con todos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, chicos, por favor, no se olviden de registrar el ingreso. Si podemos activar las cámaras, por favor. Doctor, buenos días. Disculpe que no pueda activar la cámara. Estoy en la otra computadora. Se me dañó la portátil y no tiene cámara. Bueno. Doctor, buenos días. Yo estoy en cambio en la computadora de escritorio, por lo que no tengo cámara. Andrés, Carla, Mateo. Silvia, Franklin. Buenos días, doctor. Buenos días, Franklin. María José, Estefanía Torres, Carmen. Doctor, yo ya le había comentado anteriormente que la cámara no vale de mi dispositivo. Ya. Mi cámara está prendida, doctor. Ah, sí. Doménica Cárdenas. Doctor, yo ya prendo, solo trato de conectarle que se acaba la batería. Ya. Eric. Gabriela. Ya, doctor, un ratito, ya prendo la cámara. Ya. Bueno, nuevamente buenos días con todos. Sería interesante de que vayan teniendo la costumbre de ingresar con las cámaras encendidas, ¿sí? Para poder establecer un nivel de diálogo y conversación un poquito más interactivo y no tan frío como estar yo hablando a un grupo de letras en la pantalla, ¿sí? Es interesante por lo menos observar la interacción que tengo con ustedes durante esta reunión.
Ustedes saben que ya terminamos la parte de cobayos y vamos a iniciar en cambio ahora la parte de conejos. La zootecnia de conejos, que es la cunicultura, es más desarrollada y es más desarrollada porque a nivel mundial es una carne y es una especie que está más difundida. Es prácticamente ya el conejo es universal. En cambio, ustedes entenderán que el cuy todavía es un animal, es una especie mucho más regional, ¿sí? Incluso esta diferencia desde la parte de escritura científica y avances científicos, miren ustedes que hay revistas que no aceptan eh, los artículos científicos de cuyes porque precisamente le consideran a esta especie todavía como regional y no de importancia universal. En cambio, el conejo no, el conejo se ha desarrollado en todos los continentes y hay países que eh, en más o en menos han desarrollado esta zootecnia. Y eso nos lleva un poco a que debamos entender o debamos aprender un poco de estos animalitos que tienen su importancia. Ahora, en el país, miren ustedes que también no es una realidad diferente a la que tenemos a nivel mundial. Aquí en Ecuador, el conejo es una especie no explotada, salvo como vamos a ver, en las provincias centrales del país, en donde algo de importancia ha tomado. Y muy probablemente, ¿no es cierto?, porque tenemos otro roedor que le reemplaza al conejo, que precisamente es el cuy. Puede ser que eso haya llevado a que esta especie no haya superado o haya incrementado su importancia a nivel nacional. Acá en el austro del país tenemos solamente conejos, pero bajo una circunstancia de un animal de traspatio. Es decir, tenemos uno, dos, por ahí como mascota o quizás también para comernos, por ahí algún rato como para variar, pero productivamente y como especie que esté generando divisas o esté generando ingresos a las familias, prácticamente no hay, ¿sí? No existe en nuestra realidad zonal del sur del país. Y eso vamos un poquito a corroborar con algunos datos que vamos a ver estadísticos y que les voy a compartir. Y para que ustedes un poco se den cuenta la realidad nacional y mundial que tenemos en cuanto a la cunicultura, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la población ínfima de conejos que tenemos a nivel nacional. El total nacional cuantificado puede ser un poco más, pero eh, no va a ser tan grande la diferencia a lo que está aquí en el censo nacional. Miren que apenas bordean los 500.000 animales de esta especie en todo el territorio nacional. Y miren que, como les decía, tiene cierta importancia a nivel del centro del país. Y dentro del centro del país, Tungurahua es la que tiene mayor importancia, con 204.000 animales, que eso representa un 40% del total nacional. Y el otro 40 están acaparando Cotopaxi y Chimborazo, ¿sí? Pero de esto, Tungurahua, si ustedes, ¿no es cierto?, y deben haber viajado, y quizás que por ahí alguna curiosidad, en Ambato uno puede comer con cierta facilidad en los restaurantes o en algunos sitios típicos, puede comer conejo.
y tiene alguna experticia culinaria en esta especie. Pero acá, en el austro del país, si uno quiere comer conejo, no va a encontrar con facilidad, ni para preparar, ni preparado. Ni en los restaurantes, ni en los supermercados uno va a encontrar unidades de conejo con facilidad como para poder consumir. Eso da a las claras la imagen de lo que está sucediendo. Y miren, Azuay, apenas un 3% de todo el total nacional, pero ese 3% prácticamente está desarrollado en lo que es la producción de traspatio. Aquí no existen ni siquiera semicomerciales, galpones semicomerciales de cría de conejo, porque simplemente no es apetecida su carne. A pesar de ser una carne sana, una carne de calidad, mucho mejor, diría yo, desde la parte de salud, mejor que del cerdo, mejor que de la carne vacuna. Sin embargo, no tenemos la cultura de consumo de conejo en nuestra región. ¿Sí? A nivel mundial, ¿qué es lo que sucede? Miren ustedes, ¿no es cierto? Estas son el total mundial, en cambio, en millones, de lo que es la producción o la existencia de conejos. Asia, ah, Asia, ¿no es cierto?, es la región que está prevaleciendo en unidades de animales, ¿sí? Y ha tenido un cierto crecimiento. Prácticamente es la región que más contribuye a nivel mundial porque está acaparando ese 56% de todas las existencias. Y luego de eso, miren ustedes que no es despreciable nuestra región latinoamericana en la producción de conejo, que acapara un 30%. Es decir, que existe algunos países que han incursionado con éxito en la crianza de este animalito. Por eso que a nivel mundial tenemos nosotros el segundo puesto. Ahora, ahí un poco vamos a ver luego cuál es la contribución de los países en Latinoamérica. Y vamos a ver que nosotros ni siquiera aparecemos ahí, ¿sí? Sino que están precisamente otros países que han logrado desarrollar la cunicultura para consumo interno, pero también para exportación. Luego de eso viene Europa, África, ¿no es cierto? Ya los tres, Asia, América del Sur y Europa, miren ustedes que están o tienen el 86, 97%, 98% de las existencias mundiales de conejo. ¿Cuáles han crecido? Para observar un poco el crecimiento, desde el 12, desde el 11 hasta el 13, que son los datos un poco más relevantes. Miren ustedes que América del Sur es la región o el continente que más ha crecido, con cerca del 7% de sus existencias. Esto es interesante cruzar en cambio con la producción ya directa de carne en exportación para ver si verdaderamente se está generando un crecimiento tecnológico o un crecimiento a nivel de unidades animales. Entonces, miren ustedes, ¿no es cierto?, por qué, ahí está la justificación, por qué América del Sur está en un buen sitial. Miren, porque solamente China le gana en unidades animales, ¿sí? Miren ustedes que China, ¿no es cierto?, al 2013 tiene unos 230 miles de animales. Y Colombia 140 y 134 con Venezuela. Y vamos a ver en cambio que por el nivel tecnológico en otro cuadro aparece Argentina, ¿sí? Aparece Argentina como un país en cambio que ha desarrollado tecnología para esta especie, ¿sí? ¿Cómo ha evolucionado? Precisamente miren ustedes que Colombia, ¿sí?,
ha evolucionado en un casi 11% y es precisamente el país que más ha crecido en todo este proceso de tecnología, acaparando una gran parte del mercado interno, ¿sí?, de su propio país, que de alguna manera aprecian de mejor forma la carne. Muy probablemente porque el cuy en Colombia es apetecido solamente al sur precisamente del país, a lo que es colindante con Ecuador. Ahí tenemos el departamento de Nariño, en donde sí concentra un amplio consumo de cuy. Es parecido, llamémosle así, a lo que resulta con Cuenca, ¿sí? Pero el resto del país aprecia mucho más y de mejor manera la carne de conejo, ¿sí? Aparte de las otras carnes. Y miren ustedes, después tienen estos países, ¿no es cierto? Uzbekistán, Kazajistán, etcétera, que están en cambio hacia el continente más hacia oriente. ¿Sí? Ahí está Corea del Sur y luego tenemos países como Italia, Francia, que también son exponentes de esta especie en cuanto a la crianza. Ahora la producción, miren ustedes, la producción mundial de carne. ¿Sí? Aquí, ¿no es cierto?, al 2012, ¿quién acapara? Por supuesto que si tenemos las mayores existencias de animales en Asia, entonces el mayor productor de esa carne precisamente es el continente asiático, ¿sí? Luego de eso, Europa. Y en tercer lugar está, ¿no es cierto?, en América del Sur. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero si está en segundo, ¿por qué aquí aparece en tercero? Es interesante el análisis de esa situación. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? ¿Cuál sería su criterio? Porque es menor el número de animales. No, porque veíamos, ¿no es cierto?, que América del Sur estaba en un segundo puesto en número de animales. Tal vez por la extensión del territorio. No mucho. Doctor, el un dato no era del 2013. Sí, pero bueno, la tendencia es similar, ¿sí? La tendencia es similar en el comportamiento histórico de esos valores. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la lectura? Porque no se utiliza el 100% para carne. Bueno, en parte pudiera ser, pero hay una situación mucho más de fondo que lleva precisamente a esa realidad. Por ejemplo, será lo mismo tener una vaca que produzca 20 litros que tener 3 vacas que produzcan 30 litros o 20 litros. Definitivamente no. Yo creo que entonces tiene que ver con la prolificidad. No mucho. Si yo tengo menor número de animales y mayor producción, ¿qué me indica? Que la canal es baja. El rendimiento a la canal. Ya, bueno, pero ¿por qué sería baja? Quizás tiene que ver con el correcto utilización de pastos. Ya, vamos acercándonos un poco más. Y todos esos La, elementos que estudian eh, la reproducción, la nutrición
El manejo, ¿no es cierto? ¿Qué implica? La raza también tendría que ver ahí. Bueno, la parte genética. ¿Qué implica todo eso? ¿Qué estamos estudiando nosotros? La alimentación, Ya, ¿qué implica todo el conjunto de alimentación, reproducción, nutrición, genética? Manejo. Explotación. La zootecnia, ¿sí? Ah, La zootecnia de manejo de una especie. Entonces, ¿qué está implicando aquí? Que precisamente el nivel técnico o tecnológico no es equiparable a aquellas zonas que tienen mayor producción. ¿Por qué? Porque si tienen menor número de animales y tienen mayor producción, implica que su genética, que su nutrición, que su manejo integral tiene un nivel de tecnificación más alto, porque está sacando más producción por unidad animal, ¿sí? Eso es un poquito lo que pasa y por eso es interesante aprender a observar estos datos, porque miren, por ejemplo, vamos hacia la producción de leche, que es un poco lo que más se visualiza en el país. Ecuador, por ejemplo, ha crecido en producción litros de leche, pero la curva de crecimiento de la leche es igualita a la curva de crecimiento de animales. En cambio, Uruguay ha crecido la curva de producción de leche, pero se ha estabilizado la curva de número de animales. ¿Cuál de los dos tiene un mayor avance? ¿Cuál técnico y cuál está sacando un mayor promedio por unidad animal? Uruguay, definitivamente. Uruguay, ¿no es cierto? Uruguay, porque está sacando más leche con los mismos animales. En cambio, Doctor, pero Ecuador está sacando más leche, pero en base a un mayor número de animales, ¿sí? Entonces, eso nos sirve, eh, eh, llamémosle así, desde el punto de vista de la optimización técnica. Nosotros siempre deberíamos propender a sacar igual o mejor o mayor producción por unidad animal o por su unidad de superficie de explotación, sea esto galpón, sea esto potrero, etcétera. ¿Sí? Esa es la importancia de estos datos que podemos nosotros analizar en todas las zootecnias. ¿Sí? Entonces, aquí muy probablemente, ¿no es cierto?, la técnica de producción de los países asiáticos, especialmente China, está siendo más alta que aquella de América del Sur, porque está produciendo más carne por unidad animal. Y aquí está un poco por países la producción mundial de carne. Miren que en cambio aquí aparece Venezuela, ¿sí? ¿Y por qué aparece aquí Venezuela? ¿Sí? Si comparamos con Colombia, que está en el 2, 4, 6, en el 8º puesto. Aquí sí tiene un poco la lectura que ustedes decían, ¿no es cierto? por las unidades. Por las unidades, pero también dependiendo de a qué está dirigida la explotación de estos animales. Venezuela, por ejemplo, tampoco tiene un buen consumo interno. Por lo tanto, su mayor producción está volcada hacia la exportación. Por eso es que se registra la producción mundial. En cambio, Colombia produce bastante carne de conejo, pero su prioridad es el mercado interno. Por eso es que aparece deficientemente registrada su producción. ¿Por qué? Porque normalmente estas estadísticas, ¿no es cierto?, concentran eh, eh, perdón un ratito, jóvenes, tengo una llamada un poco urgente.
¿Qué voy yo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya, ya. Oye, ¿cómo podemos saber el valor total o la factura? ¿No será? Ya. Ya. Nosotros, claro. Sí, más bien he estado medio equivocado yo porque estaba más bien esperando yo la copia de la factura para proceder. No, más bien es mi, ya, más bien es mi equivocación, disculparás. Bueno. Ya, hasta luego. Bueno, entonces chicos, un poco les comentaba eso, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es el consumo precisamente de la carne. Aquí tenemos en cambio lo que son exportaciones mundiales, ¿no es cierto? Sí, eso decíamos cómo están contribuyendo. Miren en cambio, ¿no es cierto?, que Europa tiene un mayor nivel de exportación. ¿Por qué? Porque está produciendo un poco más para este propósito, a más del consumo interno. Y Asia, miren ustedes, ¿no es cierto?, disminuye, baja precisamente al segundo lugar. ¿Por qué? Porque su producción dirige también muchísimo hacia lo que es el consumo interno, ¿sí? Entonces, más o menos es el comportamiento común que tiene también con América del Sur. Y Europa, sus excedentes, es decir, tiene mayores excedentes que para el mercado externo y por eso, ¿no es cierto?, está contribuyendo en prácticamente en un 66%. ¿Sí? Aquí igual, miren lo que les decía, aquí también aparece Argentina, ¿no es cierto? ¿Sí? En cuanto a exportaciones, que está precisamente en un 2, 4, en quinto puesto, porque asimismo dirige gran parte, es decir, está generando mucho más excedente de producción eh, que tiene que ser volcado hacia el mercado externo, ¿sí? ¿Y por qué no acapara todo su mercado interno? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, son estadísticas interesantes que tenemos que observarlas porque ahí está nuestro nicho de mercado, cómo se comporta el mercado. Si no hay mercado, no hay nada. Es lo mismo que me ponga a producir yo alguna fruta que nadie coma. Entonces, esa es la importancia de estos datos porque me permiten a mí focalizar y ver si verdaderamente me interesa o no ese mercado o esa explotación animal. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué se hace atractivo la producción de, de animalitos de esta especie? Tiene que tener algunas ventajas. Por eso es que países, ¿no es cierto?, intentan entrar en este mercado, que por cierto no es nada fácil, porque hay un consumo relativamente limitado a nivel mundial y por lo tanto hay países que ya han acaparado de sobremanera toda esta demanda que puede existir a nivel mundial. Pero, ¿no es cierto?, si pudiéramos nosotros generar un mercado interno, ¿cuáles serían nuestras ventajas si es que nos dedicamos a conejos? Una de ellas precisamente es la madurez sexual.
que relativamente, si bien no es tan corta como el cuy, pero tampoco es tan larga como el bovino. ¿Sí? Por lo tanto, ya casi que, ¿no es cierto?, 4 meses, 6 meses, dependiendo si son razas grandes, razas medianas o razas pequeñas, van a tener, ¿no es cierto?, estos márgenes de ingreso a la madurez sexual, y eso implica que nosotros vamos a poder, de alguna manera, poder recuperar la inversión mucho más rápido al tener un movimiento más activo de todo lo que es la parte de reproducción de los animales, que es la parte fundamental, porque de ahí es lo que nosotros vamos a recuperar la inversión. Por otra parte, el tiempo o el ciclo de engorde o el ciclo productivo de la carne de conejo es relativamente corto. Este es parecido a lo que es el cuy, ¿sí? Recuerden que hablábamos de 90 días, ¿no es cierto?, a la edad de venta del cuy, y es parecido porque a los 80, 90 días el conejo también tiene que ser ya vendido. Indudable con mayor peso, ¿no es cierto?, porque estos animales son más grandes. En este caso, estos animales a los 90 días tranquilamente pueden alcanzar unas 5 libras, ¿no es cierto? Y ese es el peso de mercado que exige el consumidor. No exige un conejo mucho más grande o muy pesado, ¿sí?, sino relativamente es pequeño para su especie. Por otra parte, ¿no es cierto?, si bien tiene un rendimiento a la canal menor a lo que es el cuy, que era del 70%, pero ¿no es cierto?, dependiendo del método de sacrificio, nosotros vamos a conseguir rendimientos a la canal del 65%, ¿sí?, que es un poco menor al rendimiento que nosotros tenemos con el cuy. La gestación, esta es una de las ventajas, ¿no es cierto?, que tiene claramente la especie. Es precisamente el periodo de gestación, que es extremadamente corto, ¿sí? El cuy tiene un periodo de gestación más largo y sus crías nacen bastante maduras. En cambio, el conejo tiene su periodo de gestación a la mitad, prácticamente la mitad de lo del cuy, ¿sí? 30 días, 32 días, y ya tiene sus crías. Pero la desventaja un poquito de estas crías es que son extremadamente inmaduras. Es decir, nacen sin pelo, cerrados los ojos, dependen exclusivamente de la alimentación de la madre, de la temperatura y del nido que realice la madre. Entonces, es una ventaja, ¿no es cierto?, competitiva su ciclo de gestación, pero no es tan competitivo en la madurez de crías que puedan tener, lo que puede generar altísimas mortalidades, y de hecho la mortalidad perinatal en esta especie es mucho mayor a la que conseguimos con los cuyes. Al tener el periodo de gestación corto, ya claramente podemos nosotros definir que el potencial de partos por año es mucho mayor. Teóricamente, estos animalitos pudieran tener, ¿no es cierto?, unos 10 partos, e incluso pudiera ser más si consideramos que son 30 días. Y digo teóricamente porque al estar sometidos a un sistema intensivo de crianza y de gestación, se desgastan mucho estos animales. Por eso es que ya vamos a ver, cuando observemos reproducción, se considera un 120% de reposición de hembras durante el año, ¿sí?, precisamente por su amplísimo desgaste. Normalmente en nuestras circunstancias nacionales, completamente de traspatio o extensivas, nosotros alcanzamos 5 partos, máximo 6 partos al año, ¿sí?, debido precisamente a la ineficiencia del manejo técnico que tenemos. Pero potencialmente, miren ustedes que podemos tener una gran cantidad de partos al año.
y eso multiplicado por la prolificidad promedio que puedan tener, entonces nos van a dar varios kilos. Haciendo cuentas rápidamente, supongamos que una conejita tenga los 6 partos que están mencionados ahí y que tenga un promedio de 7 cuisitos viables por parto. Son 42, ¿no es cierto? Son 42 gazapitos al año. Si estos ya son los viables, 42 por los 2,5 kilos, se hace, creo que 120, ¿no es cierto? 120 libras de carne al año por coneja. Por lo tanto, es un potencial bastante grande. Otra de las cosas, ¿no es cierto?, que es una ventaja competitiva es precisamente la calidad de su carne. Es una carne de calidad. Ya vamos a ver el nivel composicional de esta carne, que es bajo en grasas, en colesterol, es altamente proteica, capaz de que, ¿no es cierto?, está considerada a esta carne como una carne blanca, una carne muy saludable, y que cada vez con esta onda, ¿no es cierto?, like y de cuidado de la salud, entonces son carnes que van surgiendo como una alternativa muy valiosa frente a las carnes que son más agresivas para nuestro organismo, como son las carnes rojas, ¿no es cierto? Porque precisamente generan niveles altos de colesterol o niveles altos también de urea. ¿Qué más? El conejo también, ¿no es cierto? No está siendo utilizado solamente desde una línea o de una perspectiva de la producción de carne. En el conejo hay líneas ya o biotipos de animales dirigidos hacia varias líneas de producción, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay razas de carne, hay razas de pelo, hay razas de piel y hay razas de animales de mascota, ¿sí? Entonces, miren, aquí en los conejos, lo que no existe en el cuy, aquí en el conejo existen ya claramente definidos 4 biotipos, ¿sí?, para producción, que no son los mismos. En el cuy, en cambio, un mismo cuy puede ser utilizado para mascota o puede ser utilizado para carne. Peor, aunque el pelo puede ser industrializado y la piel del cuy también puede ser industrializada, pero no es tan apetecida, ¿no es cierto?, mundialmente para este propósito. En cambio, el conejo sí, su piel, su pelo es ampliamente apetecida para precisamente cuestiones de peletería, ¿sí? Además de eso, también, bueno, eso se asemeja al cuy, el hecho de que estos animalitos producen una gran cantidad de abono orgánico que puede también ser comercializado, porque, ¿no es cierto?, comen bastante y también sus deyecciones, es decir, su estiércol, sus purines, más restos de alimentación, entonces generan un abono orgánico que es muy apetecido para quienes practican este tipo de agricultura o cualquier tipo de cultivo. Y la última ventaja que está mencionada aquí precisamente es su capacidad de duplicar su peso en esa primera semana de nacimiento. Y a esto tiene que ver mucho con su capacidad de conversión alimenticia. Recuerden que ya estamos claros en este principio o en este parámetro que es la conversión alimenticia. Este es un animalito que, si bien, ¿no es cierto?, no es tan amplio como el cuy, pero también tiene un buen índice de conversión alimenticia de lo que come a lo que produce carne. Entonces, miren, este juego de cosas que les he comentado, precisamente son aquellas que hacen que de alguna manera, si es que alguien quiere incursionar en este mercado, ¿no es cierto?, y promocionar la carne de conejo, pues bueno, tiene que trabajar con estas ventajas presentes en esta especie animal.
Y aquí un poco lo que les dije, los usos del conejo, ¿no es cierto? Está la carne como tal, está el pelo, y para esto, por ejemplo, de razas de carne, ahí tenemos la neozelandés, la California, la de pelo, tenemos chinchilla, la de piel de conejo. Podemos tener también, y uno de los buenos exponentes es precisamente la chinchilla. En abono y animales de compañía, ustedes le han de conocer a ese conejito famoso, ¿no es cierto?, que es el cabeza de león, ¿sí? Ese pequeñito que tiene mucho pelo en su cabeza, ¿no es cierto? Y que son exponentes propios de cada uno de los usos que se puede dar el conejo. Nosotros no vamos a utilizar un cabeza de león para producir carne, que nos podemos comer, sí, pero no es un conejo que nos va a dar una gran cantidad de producción de carne, ¿sí? Entonces, más bien ese por su belleza está en animal de compañía. En cambio, un angora, ¿sí?, un animalito que está dirigido para el pelo, también, ¿no es cierto?, no nos va a servir mucho para carne. Por lo tanto, tenemos que respetar las líneas de producción o los biotipos para el cual estos animalitos han sido seleccionados. De paso, la genética del conejo está mucho más desarrollada que la del cuy. En el cuy, recuerden que habíamos mencionado de que existe incluso discrepancias si es que son razas aquellas que son mencionadas como tales, que más bien, ¿no es cierto?, están consideradas líneas, pero no a nivel mundial aceptados como razas. En cambio, al ser este animal, el conejo, mucho más universal y desarrollado, entonces el desarrollo genético que han tenido estos animales es mucho mayor. Y esta un poquito es la composición de la carne para que ustedes vean las bondades que tiene, ¿sí? Miren ustedes que la carne de conejo, ¿no es cierto?, es más o menos equiparable a lo que es también el cuy, ¿sí? Miren que la energía, ¿no es cierto?, es un tenor bastante bueno, si bien no es extremadamente energética, ¿sí?, pero sí es alta y altísima en proteína con relación al resto de carnes. La grasa, ¿no es cierto?, es menor, es baja con relación a las carnes tradicionales como son la vacuna, la ovina y la porcina. Son 3 veces más bajo en grasa. Y de hecho, ¿no es cierto?, al ser así, tenemos nosotros un bajo tenor de colesterol en su carne. Por eso es que es considerado a este animalito como un productor de carne blanca, ¿sí? Y la carne blanca sabemos que, ¿no es cierto?, está mucho más categorizada por ser menos agresiva para la salud humana, ¿sí? Entonces, miren, por ahí, ¿no es cierto?, tenemos elementos por los cuales podemos nosotros vender, de alguna manera, la idea de la producción de conejo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Disculpe, no, una pregunta acerca. Sí. Sí, alguien quería hacer una pregunta. Yo, disculpe, Sí, acerca de Benito. cuando dice depositar las heces directamente, o sea, ¿cómo tiene que reposar o un proceso extra para poder utilizar como abono? Para abono orgánico. Sí, normalmente, ¿no es cierto? Y es una mala práctica en nuestro país el hecho de que la mayoría de veces cogemos la cuyaza o la conejaza, ¿no es cierto?, cogemos y botamos directamente a nuestro campo, ya sea para pastos, hortalizas, cultivos. eh, Generalmente limpiamos el galpón y botamos directamente al campo. Esa es una mala práctica, ¿sí? Es una mala práctica que tenemos y que cada vez ha ido un poco medio mejorando o queriendo mejorar. ¿Por qué?
porque normalmente el abono orgánico que viene o proviene de las explotaciones animales tiene que ser pretratado. Y esto, ¿no es cierto?, podemos hacer en base al compostaje, ¿sí? O también en base a la lombricultura, por varias cosas. Uno, sanitariamente, si botamos nosotros directamente al potrero, ¿no es cierto?, estamos contaminando ese campo muy probablemente con parásitos, con huevos de parásitos, y el ciclo se nos va a perdurar. Y otro, estamos desperdiciando la capacidad de fertilización que pueda tener. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica tiene que sufrir un proceso de descomposición para que se genere todo ese potencial de macro y microelementos de los cultivos para que pueda ser absorbido por las plantas. Además de eso, el amoníaco directo que generan, ¿no es cierto?, las deyecciones, cuando botamos nosotros directo al campo, ese amoníaco se volatiliza inmediatamente y no es utilizado por las plantas. Por eso siempre es recomendable hacer o lombricultura o compostaje primerito, es decir, hacer que se descomponga previamente y luego sí botar hacia el campo, ¿sí? Eso es lo mejor en cuanto a la producción de abonos orgánicos. Sí, gracias, Doc. Una parte, yo he visto que normalmente ya cuando le sacan, le ponen unos saquillos y le dejan ahí, digamos, 15 días o hasta un mes. Y ya cuando les van a ver ya se encuentra descompuesto. En ese estado, ¿sí sería recomendable aplicarle en el potrero o en la hierba? Sí, sí. Es decir, ahí si bien no es la forma óptima de provocar la descomposición de los residuos de producción animal, bueno, es una forma un poco medio tradicional. Lo que saben decir, ¿no es cierto?, es dejamos de enfriar el abono, ¿ya? Y normalmente se reconoce que ya está medio listo o listo para incorporar al campo precisamente cuando ese estiércol ya está frío. Precisamente por eso la gente tiene esa percepción y es correcta. Porque cuando comienza la descomposición genera calor. Entonces el abono está caliente, ¿sí? Y en cambio, cuando ya la descomposición es media o alta, la temperatura de ese material orgánico, en cambio, disminuye, cae, ¿sí? Entonces, es una forma de reconocer precisamente cuándo podemos ya botar hacia el campo. Si no tenemos estructurado una compostera, bueno, podemos acumular en saquillos o en sacos y dejar que se provoque el proceso de descomposición. Ok, gracias, Doc. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno. Doc, yo tengo una pregunta, tal vez está un poco fuera del tema. Sí, Elida. ¿Los conejos se pueden cruzar con ratas? Los conejos se pueden cruzar con ratas. Es prácticamente imposible, ¿sí? Y en cuyes también es imposible, ¿sí? Hay ese prejuicio. Ustedes anatómicamente, ¿no es cierto?, saben que cada una de las especies tiene una ubicación anatómica determinada y un comportamiento sexual determinado en cada una de las especies. No es lo mismo el comportamiento sexual de una rata que de una cobaya o de una coneja. Por otra parte, sus órganos sexuales tienen diferente anatomía. Y por otra parte, ya mucho más certera, en cambio, es el número de cromosomas, ¿sí? Eso hace precisamente que
entre especies, ¿no es cierto? Normalmente, en la mayoría, aunque hay poquitas excepciones, pero entre especies no pueden cruzarse y tener cruzamientos efectivos y fértiles por estas tres cosas, anatómicas y genéticas, especialmente por número de cromosomas. Por eso no es posible. Gracias. ¿Y algo más? Bueno, quisiera que ustedes autónomamente trabajen, ¿no es cierto? Tenemos las 11. Quisiera que trabajen hasta las 11:30 y me hagan un chiquito resumen de lo que es infraestructura para conejos. Principios generales que tenemos que conocer para la infraestructura de conejos y también, ¿no es cierto?, los principales equipos y jaulas que utilizamos para esta explotación, ¿sí? Entonces, vamos a tener una media hora, vamos a ser ágiles en la consulta y nuevamente interactuamos a las 11:30 para compartir y mejorar ese conocimiento y sacar una conclusión final, ¿sí? Entonces, por favor, yo voy a estar aquí. Quisiera que todos, porque cualquiera le voy a preguntar sobre lo consultado. Por favor, consultemos entonces principios generales para la infraestructura de conejos y equipos y jaulas fundamentales que necesitamos para este propósito, ¿sí? Entonces, aprovechemos esta siguiente media hora para eso y luego conversamos. Doctor, ¿esa consulta tenemos que enviarle o solo es para hacer nosotros? Siempre prepárense para enviar. Siempre. Hagan en su cuaderno, pero siempre prepárense para enviar. ¿Sí? Ya, doctor. Puede ¿Y ser no que le sí, puede podemos ser hacer que tal no. vez en una hoja de Word? ¿Perdón? ¿Y no le podemos realizar tal vez en una hoja de Word? Prefiero a mano porque así ustedes escriben y aprenden. Ya, doctor. Ya. Listo, entonces aprovechemos, por favor. Del piso y las jaulas de cría tenían de 70 de largo por 70 de ancho y por 50 centímetros de alto y tenían que ser cubiertas igualmente con malla para que los animales no salten ni nada. Y también, o sea, las mismas medidas encontré para las de engorde, pero nada más aquí variaba que entraba el nido vuelta tenía las dimensiones que tener de 30 centímetros de ancho por 50 de largo por 30 de alto y tenía que tener una puerta trasera para poder abrir y manipular a los animales con tranquilidad y facilidad. Ya, muy bien. Doctor, dentro de lo que sería la disposición de jaulas, yo encontré que era necesario que, bueno, tengan a disposición lo que son los comederos y los bebederos. Y al igual que el cuy, se le puede colocar, o sea, el comedero puede tener una alimentación mixta, que sería forraje y lo que serían granos también. Aparte, los bebederos mencionaban de un tipo de bebedero que sería más seguro porque ayudaría a mantener lo que sería el agua limpia, que esté a disposición y sobre todo de que sea limpia para evitar los contagios de microorganismos o cualquier cosa. Y este se llamaba el tipo Nipleo, que va a ser semiautomático, entonces le va a permitir cuando el animal se acerque prácticamente a consumir, liberar una tapa que va a ser, como decir, automática y consumir. Y cuando no se esté consumiendo, taparle para que este se mantenga más limpio y evitar cualquier tipo de contagio o algo así. Bueno, ya en equipos entonces vemos jaulas de diferente tipo, comederos, ¿no es cierto?, que necesitamos para lo que la compañera dice, pasto,
y balanceados si utilizamos, y además bebederos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hemos conseguido investigar? Doctor, yo encontré también algo importante que decía que las jaulas podían estar dentro o fuera de la casa, pero que era muy importante que reciban al menos 16 horas de sol, porque para la crianza y desarrollo correcto de los de los conejos. Ya, gracias. Doctor, Sí. yo encontré que lo que es relacionado a la infraestructura, el piso, es una de las partes más importantes y deben ser hechas de una manera correcta, porque, bueno, esta debe ser hecha con agujeros, si es que se hace con malla, debe ser hecha con agujeros de aproximadamente 1 centímetro, esto para que las heces puedan filtrarse de una manera correcta y no existe algunos problemas, por ejemplo, que haya contaminación ni nada de eso. También decía que puede ser hecho, por ejemplo, en el oriente se hace de algunos materiales, por ejemplo, como es el bambú, y de igual manera se les hace enredándoles y dejando un espacio para que las heces puedan correr así, para que no exista contaminación como digo. Gracias, Christopher. Doctor, también acotando en cuanto a Doctor, encontré también el tamaño de las jaulas. No sé si estará bien, pero... Ya, antes, Franklin, espérese un ratito. Antes de usted estaba queriendo alguien hablar, pero estaba en un volumen bajo. ¿Quién, por favor? No sé si me escuchan. Nombre, por favor. José Fajardo. José Fajardo. Ya. A ver, José. Ya, acotando un poco en cuanto a las instalaciones, las diferencias entre las jaulas para madres y de los machos y los de engorde eran que de las madres, las jaulas en sí no era diferente tanto la estructura de las jaulas de engorde, solo que el accesorio extra sería lo que era el nido, en el cual el nido era habitualmente de material plástico, que era resistente en sí. Y en cuanto de las jaulas de engorde, hablaba específicamente de la colocación externa de los comederos para que sea amplia en sí el espacio y sea disponible para específicamente de estos animales. Y en cuanto a lo de los machos, hablaba que las dimensiones era específicamente igual al de las madres, solo que era con excepción de la necesidad de unir. Ya. Bueno, ¿no es cierto? Es una metodología en la cual utilizamos jaula única. A ver, Franklin. Gracias, José. Yo encontré que para machos, el tamaño de las jaulas era de 51 por 62 centímetros. Las hembras con camada y las hembras sin camada es de 40 por 100 centímetros. Para engorde de 40 por 100 centímetros. Y en las jaulas que están con camada, también menciona que habría que añadir una plataforma para que se protejan los gazapos, para que metan ahí los gazapos. Ya, bueno, muchas gracias. Yo, doctor. Bueno, lo que había visto, por ejemplo, es que se recomienda que cada productor, como macho y hembra, tengan su propia jaula. Y que, bueno, también decía que las hembras pueden permanecer juntas hasta el momento de convertirlas en reproductoras, en la cual para el destete se debería dedicar, digamos, si hablamos 8 jaulas, pero si hablamos de 10 hembras, pero lo ideal sería 10. Pero también había algo que me pareció interesante, que cuando decía que cuando hay muchas jaulas de crianza debe hacerse bajo un techo, como enredadas, algo así. Ya. Y bueno, que lo importante es que las jaulas, ante todo, deben ser útiles, más que costosas y eso. Ser versátiles, ¿no es cierto? Ya. ¿Alguien más que pueda aportar cosas nuevas? También decía que las... Yo tengo una.
A ver, Marlon, Jocelyn y Carol. Ya también decía que las conejas Yo prefieren el encontré nido una con que la... dice que en los conejos el tamaño de la jaula no se entiende. Sí, Marlon Patricio, estamos escuchándole. Ya, que dice que el tamaño de las jaulas, según la raza del conejo. Ya. Ya, gracias. Jocelyn y después Carol. Ya, también decía en cuanto a la ubicación de las jaulas, que estas podían estar también al exterior y que por lo general se adaptaban a bajas temperaturas, pero que cuando son meses como los de verano o cuando no hay lluvia, es recomendable mantener a las jaulas en la sombra, ya que los conejos no resisten tanto el calor y que cuando son meses de frío o hay bastantes lluvias, se debe colocar nylon alrededor de la jaula pero dejando un espacio en la parte de abajo o en la base para que no haya, para evitar la hiperventilación. O sea, esto de aquí decía más que nada que era importante en lo que es en las construcciones rústicas, por lo que se hacía con alambre o tejido, sí, o tejido o tejido de alambre en las jaulas. Gracias, Jocelyn. Carol. Ella también decía que las conejas preferían en el nido la paja que la viruta de la madera y que con la paja se obtiene una mejor calidad del nido. Bueno. También decía, doctor, que era importante esto del nido o nidal, ya que las crías de los conejos nacen bastante inmaduros y esto precisamente les ayudaba a poderles amamantar y tenerlos protegidos y también a una temperatura adecuada. O sea, a Claro que sí. diferencia de los cuyes, estos nacen bastante inmaduros. Ajá. ¿Listo? ¿Alguien más? Doctor, Sí. Gabriela. yo, doctor, no sé si ya dijeron, pero bueno, yo encontré que, o sea, en sí, una jaula estándar sería de 100 por 50 y por 40. Y el número de jaulas, tendríamos que fijarnos en el mínimo de jaulas sería por cada hembra de cría existente y esto sería el resto para alojar a los machos reproductores, a las hembras de reemplazo y a los animales de engorde y así. Ya, a ver, por cada jaula de una coneja, ¿cuántas me decía de las otras? O sea, un mínimo de jaulas por cada hembra de cría existente. Ya, no hay un valor. No. Ya. Bueno. Listo, chicos. Aquellos que compartieron, bueno, tienen nota, ¿no es cierto? El resto que no quieren compartir, bueno, pero es que estaba preguntando y no participan, ya no es culpa. Cuando estaba hablando Gabriela. Que todos hablan también. Sí, todos hablan y no hubo un orden, pero igual se nombró casi todo mismo. Lo que yo también logré investigar, se habló todo. A ver, Emilia. Perdón, doctor. Sí, quería hablar. Sí, yo encontré que decía que la anchura recomendable para el galpón es de 10 metros y la longitud iba a depender de la cantidad de jaulas que se vaya a implementar y la superficie necesaria para la coneja reproductora, incluyendo machos, hembras de reposición, crías en ceba y bodega, es de 2 metros cuadrados. Ya. Gracias. Bueno, yo les voy a comentar Profe, un poquito sobre... Sí. Bueno, más que... Yo tengo un ejemplo sobre, no sé si ya le hablaron sobre
si hay 20 hembras de cría, requiere 40 metros cuadrados de construcción, estarían las 40 jaulas a nivel estándar y va a contar de 20 nidos. Y esto es cuando ya es 5 partos por año y 7 conejos por camada. Ya, bueno. Yo también, doctor, en la disposición, yo busqué, bueno, A ver, hablo chicos, yo del... organicémonos un poquito. Ya, Si es que no hay que hablar así. a ver, por una parte, ¿no es cierto? Las compañeras que intervinieron, que fueron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, voluntariamente y a tiempo expusieron su comentario. Cuando yo menciono que el trabajo autónomo tiene nota, parecería que es una activación total de las ganas de hablar de toditos. Y eso no debería ser, porque precisamente damos el tiempo suficiente, una intervención corta, precisa, pero debe ser a tiempo. No puede ser presionada la intervención por el simple hecho de tener una nota. Esa es una de las primeras cosas que caracteriza al trabajo autónomo, ¿sí? Por eso pregunto siempre una participación voluntaria. Pero luego comienza, ¿no es cierto?, esto de que cuando digo la modalidad, entonces comienza un poquito el apuro. Eso no debería ser así, en primer lugar, ¿ya? Porque hay tiempos de trabajo. Si no, no podemos ordenarnos en el tiempo de trabajo. Eso si es que hacemos una modalidad nuevamente como estas. Sí, le voy a escuchar a Pamela y a Jefferson, creo que quería conversar y con eso concluyo para poder hacer una conclusión general de esto. Ya, listo, doctor. Yo, al igual que mis otros compañeros, encontré casi lo mismo que, bueno, lo que más me llamó la atención fue que decía que las madres siempre deben alojarse de forma individual, o sea, tenemos que tener una, digamos, una jaula por madre, pero luego más abajo del artículo que estaba leyendo decía que últimamente por el bienestar animal ponían a más madres en las jaulas, pero o sea, realmente eso me quedó medio dudoso para si es que nos puede explicar cuál sería lo verídico y lo para el bienestar mismo de los animales. También encontré lo de los bebederos que es importante darles agua limpia diariamente porque son animales o sea, que su anatomía pide eso, o sea, no como los cuyes que supuestamente se dice que no beben agua, pero hemos visto que es lo contrario, pero a estos animales, estos bebederos se pueden hacer caseros o hay al igual comerciales que hay bueno, hay estos bebederos que son de gota, en los cuales los animales se acercan y succionan, y hay otros que son así como unas botellitas en las que el agua está disponible en todo momento para que el animal pueda acercarse a beber. Gracias, Pamela. Ya. Doctor, una pregunta. Bueno, más que aporte, es más una consulta en el sentido de que en la parte de humedad a mí me llamó bastante la atención porque habla de que el rango en que puede oscilar la humedad en estos animales son, por ejemplo, de un 55 a un 75%. Pero, ¿cómo? O sea, lo que decía es de que aguanta humedad más alta que, por así decirlo, que las bajas, que no es tan conveniente para ellos. Entonces, lo que me llama la atención es el hecho de que cómo es que estos animales puedan aguantar tanta humedad, teniendo en cuenta que puede haber infecciones por hongos, al igual que en cuyes. En cuyes no es recomendable, entonces no sé si es que hay algo está mal ahí o cómo funciona. Ya, bueno, vamos a dar un adelanto sobre eso, ¿no es cierto? Una humedad relativa del 60-70% no es una humedad excesiva, ¿sí?, como para la crianza de los animales. Más bien, en galpones, esa es una humedad que generalmente se mantiene y se tiene dentro de una infraestructura. El problema está cuando sobrepasamos el 70%. Ahí el conejo comienza a sufrir mucho, ¿sí? Comienza a disminuir todos
parámetros o sus resultados productivos, y también comienza, ¿no es cierto?, a existir mayor predisposición para enfermedades de diferente tipo, no solamente las fúngicas, ¿sí? De tal forma que esa humedad más bien la consideramos entre un 55, 60, máximo un 70, más bien es considerada la humedad que pudiéramos decir normal para la crianza de conejos, ¿sí? Es igual o parecida a la que teníamos, a la que requeríamos en cuyes, ¿sí? Recordarán que estábamos en ese parámetro mismo de humedad. Y en pollos, que es otra línea, ¿no es cierto?, que se cría en galpones, también estamos en esa misma, en esos mismos rangos de humedad, ¿sí? Bueno, les voy a compartir un poquito el material, ¿no es cierto?, como para ir redondeando esta idea. ¿Sí? Ya. En primer lugar, ¿no es cierto?, para organizar todas sus ideas que mencionan sobre la infraestructura, creo que un poquito esta lámina ya habían visto cuando hablamos de precisamente la infraestructura de cuyes. Y tenemos nosotros que preocuparnos cuando hacemos infraestructura de costos, de que sea lo suficientemente versátil para que ayude o facilite el trabajo humano, de que mantenga condiciones de bienestar animal o que pueda, ¿no es cierto?, estar acorde a lo que es el bienestar animal y que nos permita también ciertas características de holgura para posibles modificaciones. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, está bien lo que ustedes dicen en cuanto siempre nosotros no tenemos que exagerar en el costo ni la inversión de infraestructura. Siempre tiene que tener un costo o una inversión racional. Y luego podemos ir, llamémosle así, haciéndole más sofisticada, dependiendo también de que si estamos hablando de que estamos en un nivel de pequeña escala, mediana escala o gran escala en cuanto a producción. Esto hace que recordemos esta teoría que se llama de las 4 Es, que habíamos conversado creo que algún momento. Uno, ¿no es cierto?, que debía ser extensible, es decir, que si yo quiero crecer en mi amplitud de producción, no me represente botar todo y luego tener que hacer una nueva. Evolutiva, que tenía que ver mucho, en cambio, con la mejora tecnológica que yo puedo hacer con esa infraestructura. No puede convertirse la infraestructura en una limitante para yo ir mejorando técnicamente. Económica, que me permita, uno, mantener una producción estable y planificada, y también que no represente mucha inversión. Y estética, ¿no es cierto?, que ahora somos un poco más exigentes en cuestiones ambientales, en cuestiones arquitectónicas, en cuestiones de bienestar. Entonces también tiene que un poco considerarse esta característica, ¿no es cierto?, de el medio ambiente o lo estético, ¿sí? Luego de eso, tenemos que ver también, y depende mucho del tipo de alojamiento que uno vaya a utilizar. ¿Sí? Y aquí ustedes van a observar, ¿no es cierto?, que hay generalmente estos dos que se utilizan. El uno que está más volcado hacia lo que es una producción un poco más de traspatio, una producción más tradicional, y otro que ya va un poco mejorando esa condición técnica y que nos lleva ya a producciones un poco más organizadas y ordenadas. ¿Cuál es el tipo de alojamiento que se utiliza cuando ya tenemos una perspectiva comercial o una perspectiva de mercado? Es precisamente la de reclusión, ¿sí? Y esta reclusión
puede ser colectiva o individual, ¿sí? Colectiva o puede ser una mezcla, porque ustedes entenderán que colectiva, ¿no es cierto?, podemos utilizar en engorde. Y de hecho, la individual nosotros debemos utilizar cuando estamos hablando de galpones de reproducción, porque ahí hembras no pueden estar juntas. Generalmente se prefiere que las hembras estén con jaula individual y mucho más el macho, en cambio, que va a ser el cabeza de jaulas, porque también aquí vamos a tener que hablar de una relación macho y hembra, ¿sí? Entonces, estos dos tipos y más el individual es el que está primando en los sistemas que ya tienen una mejora técnica para sus sistemas de crianza. Y luego tenemos este de semilibertad, este que tiene un gran componente ecológico, un gran componente irracional animalismo, ¿sí? En donde lo que intenta es precisamente respetar la etología del animal, es decir, su comportamiento primario de su evolución. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se hacen corrales generales en donde van a estar categorías, si queremos mejorar, categorías de animales diferenciadas, y que gusta mucho cuando hacemos y promovemos nosotros la crianza mucho más ecológica y orgánica, ¿sí? Recuerden ustedes que la agricultura ecológica u orgánica está relacionada muchísimo con el respeto al ambiente natural en donde se desarrolló ese animal y además también con la restricción de todo lo que son fármacos un poco convencionales, ¿sí? Y la disminución de todo el uso de estos fármacos. Entonces, ahí se utiliza muchísimo lo que es semilibertad y que puede ser un factor de marketing, llamémosle así, para nuestra producción. En cuanto un poco a las condiciones ambientales que deben tener los conejos, esta es una, ¿no es cierto?, de las recomendaciones. Todas las recomendaciones, si bien no son únicas, pero sí tienen variaciones mínimas, ¿sí? Aquí ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que en cuanto a temperatura, diferencia lo que es el engorde con lo que es maternidad. Siempre los galpones de maternidad van a ser galpones en donde la temperatura va a ser más alta, precisamente porque en esa maternidad, ¿no es cierto?, van a estar los gazapitos de diferentes días de nacidos y ellos son ineficientes todavía en su control térmico. Por lo tanto, necesitan una temperatura ambiental más alta, mucho más en nido. Esta es temperatura de galpón. El nido va a tener temperaturas más altas, va a estar bordeando 30, 32 grados centígrados como tal. Pero la temperatura ambiental de galpón va a estar bordeando los 20, 22. Y en engorde disminuye a 18 a 20 grados centígrados. Ahora, ustedes dirán, bueno, esto está, ¿no es cierto?, cuando la producción ya es a mediana y gran escala, porque ahí vamos a tener galpones de maternidad o de reproducción y galpones de engorde separados. Pero en nuestros galpones tradicionales vamos a tener maternidad y engorde ahí mismo. En esos casos nosotros pudiéramos mantener, ¿no es cierto?, temperaturas de 20 grados centígrados, que con eso estaríamos más o menos promediando las necesidades individuales de estas dos categorías. Aquí la humedad, por ejemplo, miren ustedes, nos manda de 65 a 80, ¿sí?, %. 80 desde mi punto de vista me parece ya un poquito elevada. Yo no pasaría, en nuestra realidad productiva, yo no pasaría de un 70% de humedad relativa. Otro de los factores importantes dentro de lo que es la crianza en galpones es precisamente el amoníaco.
Recuerden que el amoníaco y todo lo que sea nitrogenado proviene del metabolismo proteico y que para los animales, ¿no es cierto?, superiores resultan ser tóxicos. Por eso es que son excretados a través de los riñones. Entonces, estos no podemos pasar nosotros de 20 ppm, partes por millón, ¿no es cierto?, dentro de un galpón. Y eso se controla en base a la ventilación, ¿sí? Y esta ventilación que me va a permitir a mí renovar, llamémosle así, el aire dentro de lo que es los galpones. Y la iluminación, unos autores mencionan que tiene que estar 15, 16 horas, otros dicen que debería manejarse 16, 20 horas, ¿no es cierto?, para poder mejorar lo que es la parte también reproductiva y también un poco la parte de alimentación. Ya esto ustedes le han dicho, ¿no es cierto? Hay varios tipos de construcciones. Uno, ¿no es cierto? Las que son un poco medio tradicionales y caseras, y que son precisamente estas jaulitas externas, donde tenemos jaulas y tenemos un ligero techo, y por lo tanto no es una infraestructura mínima básica. Pero ya cuando avanzamos en volumen de producción, ya tenemos que pensar en naves o galpones, en donde, bien decían ustedes, tenemos que controlar temperatura, ventilación, y tenemos que considerar humedad como 3 factores fundamentales que me permitan a mí manejar un buen galpón. Y para esto tenemos que considerar lo que es la orientación. Correcto lo que la compañera decía. Cuando estamos nosotros en clima frío, necesitamos captar temperatura. Por lo tanto, el galpón, ¿no es cierto?, debe facilitar para que los rayos solares den siempre sobre las paredes laterales, en la mañana y en la tarde. Por lo tanto, la orientación, en ese caso, ¿no es cierto?, debería ser de norte a sur, contraria a lo que nace y se pone el sol. Con eso, el golpe de los rayos solares van a estar continuamente sobre las paredes laterales. En cambio, cuando estamos en clima caliente, ¿sí?, cuando tenemos nosotros más bien que buscar disminución de temperatura dentro del galpón, entonces ahí tenemos que hacer la orientación del galpón de este a oeste, es decir, de cómo nace y se pone el sol. Con eso hacemos que los rayos solares peguen sobre las paredes que tienen menor longitud, ¿sí? Entonces, de hecho, vamos a tener menor captación térmica ambiental para ese galpón. Y luego de eso también, para no tener que utilizar sistemas caros de recambio de aire interno, pues bien, tendríamos que utilizar y saber orientar el galpón para poder captar corrientes de aire no excesivas que me permitan a mí intercambiar el aire dentro de esa infraestructura, ¿sí? Miren, este es un modelito, ¿no es cierto?, muy básico, muy simple, que está hecho precisamente para aquellas crianzas de conejos muy tradicionales, muy caseras, en donde mi prioridad no es mercado, sino es familia, y algún excedente pudiera ser utilizado para el mercado, ¿sí? Lo interesante de esto, miren, es la parte inclinada, ¿no es cierto?, del piso, porque luego acá vamos a tener acúmulo de deyecciones y eso me va a facilitar a mí el uso de este estiércol. Además de eso, la altura, miren, tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque si no, acá abajo de esta jaulita, sí se logra ver el cursor, sí logran ver, ¿sí? ¿Se ve o no se ve el cursor? Sí, doctor. Ya. Sí se ve. Entonces tiene que tener una altura, ¿no es cierto?, que facilite la recolección, la desinfección
de lo que es el estiércol y la parte baja de la conejera. Bueno, aparte de eso, ¿no es cierto? Hay estos tipos de diseños de naves que de alguna manera implican mayor o menor inversión. Uno de ellos, ¿no es cierto? Tenemos este diseño libre en donde prácticamente no existen paredes, existen simplemente mallas. Lo que sí aquí debemos cuidar es que no se facilite mucho la presencia de depredadores, porque en estos casos, al ser crías muy débiles, son presas fáciles de los depredadores indeseables que pueden estar en el ambiente. Luego de eso, ¿no es cierto?, tenemos los ambientes y las naves que se les llaman naturales. En estas ya tienen paredes, pero tienen, ¿no es cierto?, paredes mínimas, correctamente diseñadas dependiendo del clima en el que estoy, para que sean el alto de pared. Si estamos en climas templados a cálidos, el tamaño de pared va a ser mínimo, 50 centímetros, 40, 60 centímetros. En cambio, si estamos en clima frío, entonces las paredes, el alto de pared va a ser más alto y con uso más o menos, ¿no es cierto?, de mallas para completar la pared. Y luego tenemos los diseños que se llaman controlados. Estos diseños controlados, en cambio, son ya prácticamente todo cerrado. ¿Pero por qué se llama controlado? Porque precisamente ya utilizamos medios y métodos que son un poco más costosos y de inversión, que nos permiten a nosotros causar o provocar recambio de aire. Podemos mejorar, ¿no es cierto?, con sistemas centralizados de calefacción o de enfriamiento, entonces ya todo el ambiente se vuelve muy controlado, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos que nos permiten tener una idea de lo que es infraestructura en conejos. Desde un tradicional básico, como es este que está en la parte superior izquierda, luego tenemos ya un mejorado. Miren ustedes que este, ¿no es cierto?, debe ser en un clima templado a cálido. Miren que prácticamente no hay paredes, sino mallas, y que sus jaulitas están ubicados. Lo interesante de observar aquí, ¿no es cierto?, en esta fotografía es esto, porque también hay una clasificación de conejeras por la fosa inferior. Esta es una fosa de acumulación de estiércol o de hecho de los animales. Y hay construcciones llamadas de fosa profunda o de mínima fosa, ¿sí?, que tenemos que considerar porque también este puede ser un subproducto interesante de producción. Y luego de eso, ya en la parte baja, ustedes pueden ver ya un sistema completamente controlado, un sistema ya industrializado y comercial con alta tecnología, un sistema de base controlada que nos permite a nosotros manejar completamente climatizado el ambiente de crianza. En equipamiento, ustedes también en la literatura, ¿no es cierto?, han podido encontrar diferentes modelos, usos y también dimensiones. Pero un poco con el que más, ¿no es cierto?, podemos nosotros manejarnos. Y a mí, por facilidad de trabajo, me gusta trabajar solamente con jaula única, cuando es posible, ¿no es cierto? En este caso, es útil, al menos se ha acostumbrado a manejar lo que es jaulas únicas para engorde y reproducción con ciertas modificaciones y una jaula adaptada para reproductores, que es lo que más nosotros tenemos que preocuparnos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, las jaulas en este caso pudiéramos encontrar desde 0,5, 0,75, 0,50, 0,80 y 0,45, 90. E incluso, ¿no es cierto?, se maneja 1 por 0,5 o por 0,40, como habían mencionado los compañeros. Generalmente se utiliza altura de 40, aunque algunos
disminuyen unos centímetros o también incrementan algunos centímetros para facilitar. Aquí hay modelos de jaulas, ¿sí? Y que estaba con lo que los compañeros mencionaban. Miren, ¿no es cierto? Aquí hay jaulas de un solo piso, las que están aquí marcándose a este lado, ¿sí? Jaulas de un solo piso. Es decir, estas, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de que estamos hablando de jaulas no de batería. Por lo tanto, ¿no es cierto? Miren, son jaulas que son adaptadas el nido en la parte trasera. Ya vamos a hablar un poquito porque estos nidos nos convienen que sean movibles o retirables, porque con eso no hacemos demasiada inversión específica en jaulas, que es lo también un factor costoso. Entonces, estas jaulas, estos nidos son retirables porque yo retiro cuando les voy a dar uso para engorde de animales y les coloco cuando necesito yo utilizarles para, en cambio, hembras en reproducción. Asimismo, miren acá estas jaulas mínimas, estas que están acá, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se tiene? ¿No es cierto? Se tiene esta parte de aquí que nos sirve de comederos, porque aquí colocamos la hierba y pueden comer de ambos lados, y tenemos bebederos y comederos de balanceado en la parte interna. Esto a veces no es conveniente porque ocupa espacio y quita espacio de confort para los animales. Luego tenemos acá, ¿no es cierto?, estos modelos, ¿sí? Estos modelos que son más sofisticados, ¿no es cierto?, y que son de batería semipuesta. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, una línea de producción que es esta de arriba está en la mitad de las dos líneas de producción de abajo, ¿sí? Entonces, es una forma de optimización la producción por espacio. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, las jaulas estas de acá, las últimas que son ya una batería directa porque va una línea de producción, la de abajo va, arriba va otra línea de producción. Entonces, esas son los sistemas de batería que también se utilizan. Bueno, en jaulas, ¿no es cierto?, las de madres que decíamos, miren ustedes, ¿no es cierto?, hay desde esto que tenemos de 0,5 por 0,8, podemos incrementarles un poco más. Y lo interesante de esto es que aquí en estas jaulas deberíamos utilizar este aditamento que se llama reposapatas, porque por el peso corporal del del conejo, tiende mucho a lacerarse y lastimarse en sus almohadillas plantares, por su forma de caminar y por su forma de reposar. Y si la jaula, el piso es muy separado en su malla, entonces va a causar graves problemas que inutiliza o provoca un descarte más rápido de hembras y de machos, ¿sí? Entonces, ahí se utiliza este reposapatos. Luego de eso tenemos las jaulas de engorde, que son iguales a las anteriores, y las jaulas de reposición. Aquí en conejos hay una alta tasa de reposición de hembras especialmente. Ya vamos a ver que se calcula una tasa del 120% anual. Entonces tenemos que tener una cantidad bastante alta también de estas jaulas de reposición, que podemos tener una de 0,5 por 0,5. ¿Ya? Entonces, estos son los tipos de jaulas que más se utilizan. ¿Y cómo ubicamos? Esto también es interesante. Aquí tenemos los 4 tipos fundamentales. El 1, ¿no es cierto? El tipo que está en A, que se llama de flat deck. Este otro, el B, en cambio, que es un sistema californiano, ¿sí?, que nos permite a nosotros optimizar el espacio. Este que está, miren ustedes, una especie de arco, ¿ya? Frente a este que solamente hay 2 líneas frente a frente.
y luego tenemos la batería de 2 pisos y la batería de 3 pisos. De estas, la más utilizada es la primera, ¿sí? Esa es la más utilizada en nuestros sistemas de producción. Cuando se va industrializando, recuerden ustedes que tenemos que cuidar mucho el uso del espacio. Por lo tanto, la optimización se lleva a generar el tipo de acá abajo, ¿no es cierto?, de colocación un poco en media luna. Los nidos, que es un equipo especial para producción de conejos, tiene que ser movible. Es decir, puedo yo colocar y puedo retirar. Con eso ya vamos a ver cuando planifiquemos bandas de crianza de conejos, entonces yo no tengo que tener un nido para cada jaula, porque yo planifico. Eso significa ahorro de dinero, ahorro de inversión. Lo que sí, este nido tiene que facilitar también el control de las crías diario. Y eso nosotros no podemos hacer directamente desde la parte donde está la coneja, porque estos animalitos se caracterizan por ser malas madres, llamémosle así. No tienen una habilidad materna marcada. Por lo tanto, estos animalitos no les cuesta nada abandonar a sus crías y dejar morir. Y como dicen en el campo, son muy celosas. Por lo tanto, atrás en el nido debe haber una compuerta que me permita a mí controlar de una manera externa lo que está sucediendo en ese nido, para poder controlar si es que están alimentándose, retirar animales muertos, etc. ¿Sí? Y además de eso, tienen que facilitar la colocación de una cama. Como decía la compañera, se utiliza actualmente mucho más la paja, porque eso mantiene calor, es fácil de conseguir, y además de eso favorece el control térmico de ese nido. Aquí están más claros, ¿no es cierto?, los modelos de nidos. Miren ustedes, ¿no sé, estos de aquí o estos de acá también, y que normalmente deberían tener estas dimensiones, 30 por 30 y por 45. ¿Sí? Entonces, eso es importante cuando calculemos nidos. Los bebederos, ustedes ya, ¿no es cierto?, pueden observar aquí, hay desde aquellos que son un poco más sofisticados o caros a aquellos que son más tradicionales. Estos de aquí, que están simples vasijas, que se utilizan en la crianza tradicional. Luego podemos mejorar estos bebederitos de chupón, o de bola también que le llaman, que hay diferentes volúmenes y que es una mejora ya técnica para la explotación. Y estos que son los más recomendados, que son los niples, tetinas también que se le llaman, y que se conecta con sistema de mangueras para que haya una provisión constante de agua. Ahorra mano de obra, no es la inversión cara y da una provisión más asegurada y constante de líquido para estos animales. ¿Por qué? Porque estos de acá, los de vasija o estos, ¿no es cierto?, de bola, tengo que tener extrema precaución de que siempre estén dotados de agua limpia y fresca. Los comederos que utilizamos son dos, ¿no es cierto? Estos de aquí, que son comederos de tolva, que se utilizan para la provisión de balanceados, de concentrados. Recuerden que mientras más intensificamos la crianza de conejos, se ha ido volcando a una alimentación exclusiva de balanceados, que es más factible que en cuyes, que el conejo sufre un poco menos el momento en el que le alimentamos solo balanceado y ya de una manera industrial y comercial. Y estos de acá, ¿no es cierto?, que decíamos, son comederos de doble entrada porque son una especie de B entre dos jaulas en donde se coloca la hierba y pueden comer los animalitos de ambos lados, es decir, de las dos jaulas colindantes, ¿sí? Y que también conocimos en cuyes como pasteras. Y estos de aquí, que son equipamiento ya útil, ¿no es cierto? Este de aquí, que es una pinza marcadora para tatuaje de orejas,
una pesa, una balanza que necesitamos para control de pesos, herramientas para limpieza normal de galpones, esta que es una bomba de fumigación para desinfecciones y este, ¿no es cierto?, que es un flameador que se utiliza también para la parte de desinfección térmica, ¿sí? O en base a temperatura, ¿sí? Entonces, un poco hemos completado la parte esta de infraestructura y equipamiento básico para crianza de animales, de esta especie de conejos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Doctora, aparte de lo que estaban diciendo de lo que investigamos, también encontré algo de que, algo en, ¿cómo sería? Algo así como en las caseras, en la explotación de tipo casera, que se pueden usar cajas viejas como cajoneras. Cajas viejas. Ajá. Bueno, Eso sí. bueno, dependiendo, ¿no es cierto? Si es que esta caja nos permite facilidad de manejo y estamos en una crianza tradicional de traspatio, bueno, cualquier material puede ser adaptado y útil, siempre y cuando no contravenga con el bienestar animal. Porque, ¿no es cierto? A veces tenemos esa connotación de utilizar cualquier aditamento, pero o es muy estrecho, o está muy encerrado, o no le da ventilación, y eso un poquito estamos agrediendo al bienestar animal, que es lo que actualmente nos preocupamos bastante. Pero de que pueden haber materiales que pueden ser adaptados correctamente con principios técnicos, pueden ser adaptados para hacer un proceso de crianza racional, sí, es verdad, tranquilamente podemos hacer. Ok. Profe, también cuando, o sea, se recomienda hacer lo que han, o sea, lo que se ha visto de unir en jaulas de los conejos con los cuyes. No se recomienda. Recuerden que cuando ya estamos haciendo una explotación con miras a un mercado y sacar réditos económicos de eso, que no necesariamente tiene que ser a gran escala, nosotros tenemos que organizar los galpones por especies. ¿Por qué? Porque existen, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que puede existir infecciones o enfermedades cruzadas entre especies. Por lo tanto, ¿no es cierto? Lo más conveniente es que cada una de las especies tengan sus galpones separados o por lo menos, ¿no es cierto?, organizados, que no haya una jaula de conejos, una de cuyes, una de pollos, etcétera. No. Preferible, tengo un galpón para cada especie y si estoy en una explotación casera o tradicional, por lo menos yo debería tener una separación interna, jaulas de conejos a un lado, jaulas de cuyes hacia otro extremo, ¿sí? Esos son principios técnicos con los cuales nosotros debemos trabajar para mejorar la crianza tradicional o mejorar la crianza comercial o industrial, ¿sí? En cualquiera de ellas, recuerden ustedes, en cualquiera de los niveles existe técnica, ¿sí? Doctor, yo una pregunta, no sé si es que entendí bien, pero, Sí. o sea que cuando, o sea, las crías de los conejos no hay que tocarlos porque los dejan, o cómo. Ya. Eso siempre, ¿no es cierto? Ustedes han de haber oído o quizás luego escuchen, siempre dicen las conejitas les abandonan. Las conejas son celosas, dicen. ¿Es por qué? Porque esta especie se caracteriza por no tener una característica zootécnica que se llama habilidad materna. Es decir, no es muy cariñosa o muy querendona de sus hijos. Eso es lo que quiere decir habilidad materna. Y, ¿no es cierto?, es un animalito muy estresado que inmediatamente deja de dar, de lactar a sus crías.
Y bueno, se han buscado muchas explicaciones. Uno, que cuando es muy manipulado puede olfatear, ¿no es cierto?, olores extraños en las crías y por lo tanto les abandona. Dos, que su producción láctea no sea lo suficientemente alta y por lo tanto prefiere a aquellos más gazapos, más fuertes para que sobrevivan. Es una especie de selección, ¿sí?, natural. Por eso es que yo no puedo, no es recomendado que la coneja vea que yo estoy manejando sus crías, ¿sí?, porque les abandona, ¿sí?, por múltiples causas. Por eso es que los nidos, ¿sí?, tienen que tener una contratapa atrás, ¿sí?, para yo poder abrir y ver solamente el nido. Que la coneja no tenga la posibilidad de observarme, de que yo estoy viendo a las crías, ¿ya? Entonces, abro yo esa contratapa, veo, vigilo, controlo el nido, saco los cadáveres de algunos gazapitos que hayan muerto, veo que la humedad, que no esté muy húmedo, y cierro la contratapa. Con eso la coneja, ¿no es cierto?, no vio que yo estaba manipulando sus crías y con eso continúa su proceso de cría natural. Eso cuando estamos hablando de una producción comercial, ¿sí? Cuando estamos hablando como mascotitas, en cambio, la familiaridad que tiene la coneja conmigo, entonces hace que no me vea como extraño y por lo tanto, a veces yo puedo, ¿no es cierto?, incluso asistir el parto de la coneja. No hay ese problema de celo con el cuidador, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy todos los días con la conejita acariciándole, estoy viéndole, cuidándole, entonces no me ve a mí como un extraño e incluso sabe mi olor, ¿sí? Entonces es diferente en lo que es la producción comercial zootécnica a lo que es la crianza, en cambio, como mascota, ¿sí? Entonces, un poquito, Carmen, por ahí iba. No sé si le contesté su inquietud. Sí, doctor, gracias. Es que eso yo no sabía. Doctor, una inquietud, tal vez tenga conocimiento. De pronto el conejo es contraindicado para alguna enfermedad en los seres humanos en cuanto a la dieta. Ya, de lo que sé, no tiene ninguna contraindicación. Más bien es considerada una de las carnes más sanas, ¿sí? Más bien recomendadas cuando tenemos algunos procesos en los cuales no permite la ingestión de carnes de cerdo, de res, etcétera. Más bien es considerada una carne saludable y muchos le dicen que es una carne blanca, ¿sí?, por su contenido, composición proteico, contenido energético y bajo contenido graso. De lo que yo sé, no he sabido contraindicación. Ya, doctor, gracias. Doctor, una consulta. Sí, Pamela. ¿A qué tiempo salen los gazapos ya del nido. ¿cómo se llama? Del nido. Ya. Estos animalitos pueden comenzar a intentar salir, ¿no es cierto?, desde los 21 días en adelante, pero normalmente a los 30 días ellos ya están fuera, ¿sí? Ellos ya están fuera del nido. A los 21 les vemos que están adentro, curiosos, etcétera, pero muchas de las veces no es muy conveniente porque todavía son a veces dependientes de la leche materna, ¿sí? Pero a los 30 días ya les tenemos afuera. Ya, doctor, gracias. Bueno, chicos, estarán pendientes, por favor. Puede ser que por el tiempo vayamos a tener que quizás adelantar o incrementar el tiempo de las clases, ¿sí?, en el día viernes. Ahora estamos convocando de 10, ¿no es cierto?, y un poco hasta las 12. Nos hemos extendido hoy día un poquito más. Puede ser que por la necesidad de la asignatura les convoque más pronto o si ustedes prefieren, más bien nos alargamos de 10 con posibilidades hasta la 1 de la tarde y con eso podemos avanzar con un poquito más de tranquilidad, ¿sí? Entonces, por ahí puede haber
algún cambio. No sé si les conviene adelantar hacia las 9 o permitir ya con normalidad que la reunión fluya hasta la 1 de la tarde. Doctor, por mí sería, Hasta la 1 está sería bien. mejor hasta la 1 de la tarde, dado que estamos teniendo clases de farmacología en la mañana. ¿Y cómo se han ocupado ese horario? Lo que pasa que con el doctor también, por el corto tiempo que tenemos de clases, entonces es por eso que el profe también dijo para aprovechar. Entonces, estamos teniendo clases hasta esa hora, entonces por mí fuera mejor hasta la 1 de la tarde. Ya, ¿sí les parece? Ya no tenemos nada más en la tarde ya. Ok. Sí, doctor, hasta la 1 está bien. Ya, bueno. Entonces, chicos, para ir concluyendo esta parte, yo quisiera que vengan organizando un material consultado sobre razas de conejos. ¿Sí? Hay en la cunicultura ya existen razas completamente definidas con diferentes biotipos direccionados hacia ciertas producciones, ¿sí? Ya no sucede como en cuyes que habíamos conversado de que unos defienden razas, otros no, más se habla de líneas, es decir, no hay una direccionalidad todavía de biotipos, ¿sí? En cambio, en conejos ya. Y quisiera que vengan un poco organizando esa información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya hay razas directamente seleccionadas para carne, ejemplo de la californiana. Hay razas seleccionadas para pelo, como por ejemplo la angora. Hay razas seleccionadas para pelo y piel, como es la chinchilla. Hay otras, ¿no es cierto?, que son un poquito más para mascotas o para pets, como es el cabeza de león, etcétera. Yo quisiera que vengan, ¿no es cierto?, organizando esa información. Hay otra clasificación, en cambio, por tamaño. Hay razas gigantes, hay razas grandes, hay razas medias y hay razas pequeñas, ¿sí? Que vengan organizando esa información y yo quisiera que vengan con información valiosa. ¿En qué sentido? En que a nosotros como profesionales veterinarios nos interesa saber parámetros técnicos de las razas, ¿sí? Es decir, no quisiera trabajos que venga solamente es de tamaño grande, del origen español, de origen francés, está dada para carne y ahí se acabó. No, eso no sirve. Eso sirve para un entendido en la crianza de conejos. Nosotros que hacemos genética en los animales tenemos que conocer los parámetros técnicos. Y ustedes ya saben qué es eso: prolificidad, fertilidad, fecundidad, conversión alimenticia, peso adulto, peso a la canal, rendimiento a la canal, etcétera. Eso es lo que nos interesa a nosotros como profesionales. Entonces quisiera que ese material, porque luego vamos a darle otro uso a eso, ¿no es cierto?, esté perfectamente estructurado, ¿sí? Y cualquiera de ustedes va a tener que exponer, ¿sí? A exponernos lo que hayan consultado. Entonces, de esa forma vamos a trabajar la próxima sesión que tengamos. Disculpe, doctor, dijo que era todo lo referenciado a razas de conejos. Sí, a razas de conejos. Clasificadas por biotipo, que es una de las clasificaciones, ¿sí? O también hay otra clasificación que es por tamaño de animal, ¿sí? Ya, doctor, gracias. ¿Algo más? Para presentar, ¿debemos hacer PPTs o solamente así de lo que, como hoy? Ya. Yo ahí les dejo a la voluntad de ustedes.
Si quieren explicar, pero de una manera, ¿no es cierto?, suelta, versátil, con contenido, podemos hacerle solamente en base a una conversación como la que hacemos ahora. ¿Sí? Pero si queremos auxiliarnos un poco con eso, podemos preparar también unas diapositivas. ¿Sí? Queda un poquito a libertad y criterio de ustedes. Si no me auxilio con esas láminas, yo tengo que tener la posibilidad de conversar con soltura sobre la parametría técnica que yo tengo, o los índices o técnicos que se llaman de las especies, perdón, de las razas. Ya, Bueno. doctor, gracias. Listo, chicos. Entonces, quedamos hasta ahí con el día de hoy. Y por favor, a prepararse bien para la siguiente clase. Recuerden que nos vemos cada semana. Entonces, debería yo esperar tener trabajos excelentes. Debería esperar eso, porque muy probablemente, inmediatamente determinada la clase, tengan que hacer otra actividad. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Hecho. Por favor, no se olviden de registrar la salida también y con eso estaríamos viéndonos la próxima semana. Ya, doctor, gracias. Ya, doctor, gracias. Hasta luego. Gracias, Bueno, hasta doctor. luego. Que estén bien. Doc, disculpe, no le escuché la parte de la actividad, se me está cortando el ínterin. ¿La parte de qué? Lo que habló de la actividad al último. Del tema de consulta. Sí. Ya, el tema de consulta decía que es razas de conejos organizadas por línea de producción o biotipo y también por peso animal. ¿Sí? Que les clasifican en razas gigantes, grandes, medias y pequeñas, normalmente. O les clasifican generalmente en grandes, medianas y pequeñas. ¿Sí? Entonces, traer organizada la información para muy probablemente hacer un trabajo complementario al final de la sesión de trabajo. Ya, Doc, muy amable, gracias. Gracias, Bueno, doctor. ya que estén bien, Gracias, doctor. que estén bien, una buena tarde.